Me llamo Esteban Lagos. Tengo 62 años y mi propia hija me llamó viejo tacaño frente a toda la gente en el banco. Me gritó en la fila. Me humilló públicamente porque me negué a prestarle 50,000 pesos para comprarse un coche nuevo. Así que en ese mismo momento tomé una decisión que ella jamás esperó. Pedí hablar con el gerente, cerré mi cuenta corriente que tenía ahí desde hace 30 años y retiré todo el dinero. 1,200,000 pesos en un solo cheque. Lo que mi hija Diana no sabía es que esa cuenta que yo usaba para gastos diarios era apenas el 1% de mi fortuna real. Lo que no sabía es que su padre, ese viejo tacaño al que acababa de insultar, tenía en otros 7 bancos un total de 120 millones de pesos. Y lo que definitivamente no sabía es que ese día, frente a ese banco, había perdido toda posibilidad de heredar un solo peso. Todo empezó ese martes por la mañana. Yo había ido al banco a hacer un depósito. Era uno de mis bancos secundarios, el que usaba para gastos cotidianos, pagos de servicios, compras del supermercado, cosas normales. Estaba esperando mi turno en la fila cuando escuché una voz detrás de mí. «Papá, ¿qué haces acá?» Me di vuelta y ahí estaba Diana, mi hija de 37 años, con su esposo Pablo. «Vine a hacer un depósito, hija. Y ustedes, Pablo y yo necesitamos hablar contigo. Es urgente. Podemos ir a tomar un café después. Está bien, esperamos afuera cuando termine». «No, papá, ahora. Es importante». Diana tenía esa cara de urgencia que siempre ponía cuando quería pedirme algo. La conocía demasiado bien. «Hija, estoy en la fila. Ya casi es mi turno. Dame 5 minutos». Pero ella no podía esperar. «Papá, necesitamos que nos prestes dinero. Ahora». «¿Para qué?» «Pablo tiene la oportunidad de comprar un coche excelente. Una camioneta nueva, modelo del año. Pero tiene que dar el enganche hoy. Si no, se la venden a otro. Y necesitas que yo te preste ¿cuánto?» 50,000 pesos. Lo dijo como si fuera poco dinero. Como si 50,000 pesos fueran monedas que yo tenía en el bolsillo. «Diana», le dije bajando la voz porque la gente en la fila empezaba a voltearse, «no puedo darte 50,000 pesos así de repente». «Pero papá, es una inversión. La camioneta vale el doble de lo que Pablo va a pagar. Es un negocio excelente. Entonces, si es tan buen negocio, pídanle prestado al banco. Ustedes dos trabajan. Tienen ingresos. El banco les puede dar un crédito». Pablo intervino. «Don Esteban, ya intentamos con el banco, no nos aprueban. Tenemos algunos retrasos en nuestro historial crediticio, por eso necesitamos su ayuda». Claro, tenían mal historial crediticio porque nunca pagaban sus deudas a tiempo, porque vivían por encima de sus posibilidades, porque siempre había algo más importante en qué gastar el dinero que en pagar lo que debían. «Lo siento», les dije, «pero no puedo ayudarlos. No tengo esa cantidad disponible». Eso era mentira, por supuesto. Tenía mucho más que eso. Pero había aprendido durante años que prestarle dinero a Diana era lo mismo que regalárselo. Nunca me devolvía nada. Siempre tenía una excusa para no pagar, y yo estaba cansado de ser su banco personal. Diana se puso roja. Su cara cambió completamente. «Papá, no seas ridículo. Sé que tienes dinero. Siempre has tenido dinero. Hija, tengo lo suficiente para vivir, pero no tengo 50,000 pesos disponibles para prestarte. Si tanto los necesitas, busca otra manera de conseguirlos». Ella explotó, ahí en medio del banco con toda la gente mirando. «Sos un viejo tacaño», gritó tan fuerte que todo el banco se quedó en silencio. «Un egoísta que nunca ayuda a su propia hija. Tenés dinero guardado como si fueras a llevártelo a la tumba, pero no querés compartir nada con tu familia. Viejo miserable, viejo tacaño. Ojalá te mueras solo con tus pesos contados». El silencio en el banco era absoluto. Los cajeros habían dejado de trabajar. Uno de ellos tenía la mano congelada sobre el teclado. La gente en la fila me miraba con lástima. Una señora mayor movía la cabeza con desaprobación. Un joven con audífonos se los quitó para escuchar mejor el escándalo. 2 señores en traje comentaban entre ellos en voz baja. «¡Qué vergüenza!», escuché que uno decía. «¿Cómo le puede hablar así a su padre?». El guardia de seguridad se acercó nervioso, con las manos extendidas en gesto conciliador.
Señora, por favor, cálmese. Esto es un banco. No podemos tener este tipo de alteraciones. Diana ni siquiera lo miró. Seguía gritándome con el dedo, apuntándome como si yo fuera un criminal. Siempre has sido así. Siempre guardándote todo para ti. Nunca pensando en tu familia. Nunca ayudando cuando realmente se necesita. Mientras tanto, Pablo intentaba calmarla, tirándole del brazo. Mi amor, ya vámonos. La gente nos está mirando. Esto no está bien. Pero ella se soltó bruscamente. No me importa que nos miren. Quiero que todos vean qué clase de padre tengo. Un hombre que tiene dinero pero se lo guarda todo, que prefiere verlo pudriéndose en el banco antes que ayudar a su propia hija. La miré a los ojos. Vi rabia, vi resentimiento, vi a alguien que no reconocía como mi hija, la niña que había criado, la que había cuidado cuando su madre murió, la que había sido mi orgullo, ya no existía. En su lugar había una mujer amargada, interesada, que solo me veía como una fuente de dinero. Diana, le dije con una calma que ni yo sabía que tenía, acabas de tomar la peor decisión de tu vida. Me di vuelta, salí de la fila y caminé directo a la oficina del gerente. Toqué la puerta. El gerente, un hombre de 50 años llamado licenciado Vargas, me conocía de vista. Don Esteban, pase por favor. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero cerrar mi cuenta. Toda. Retirar todo el dinero. Hoy. Ahora. El gerente se sorprendió. Don Esteban está seguro. Es una cuenta que tiene con nosotros desde hace muchos años. Completamente seguro. ¿Cuánto hay en la cuenta? El gerente revisó su computadora. 1.235.000 pesos con 42 centavos. Quiero todo. En un cheque certificado. El gerente intentó convencerme de que no lo hiciera, que pensara mejor las cosas, que las decisiones en caliente nunca eran buenas, pero yo estaba decidido. Preparó los documentos. Firmé todo. Media hora después salí del banco con un cheque por 1.200.000 pesos. Diana y Pablo todavía estaban afuera. Se habían quedado esperándome, probablemente esperando que yo cambiara de opinión. «Papá», empezó Diana con una voz más suave. Quizás me pasé de la raya, pero es que me desesperas. Siempre actuando como si no tuvieras nada, como si fuéramos pobres, cuando sé que tienes dinero guardado. Le mostré el cheque, brevemente, lo suficiente para que viera la cantidad. Tenés razón, Diana, tengo dinero, mucho más del que imaginas, pero acabas de asegurarte de que nunca vas a ver ni un peso de ese dinero. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio el monto del cheque. Papá, eso es más de 1 millón. Sí, y esto es solo lo que tenía en esta cuenta. Tengo 7 cuentas más en otros bancos. Tengo inversiones, tengo propiedades, tengo acciones, tengo bonos, tengo un portafolio que vale más de 100 millones de pesos. He sido inversionista profesional durante 35 años, y todo este tiempo fingí ser un viejo tacaño para ver quién realmente me quería por lo que soy y no por mi dinero. Hoy me demostraste que solo te importa mi plata, así que felicitaciones. Acabas de perder una herencia millonaria por no poder controlar tu boca. Me di vuelta y me fui caminando. Diana gritó detrás de mí. Papá, espera. Papá, perdóname. Papá, no te vayas así. Pero yo no me detuve. Subí a mi coche, un sedán modesto de 10 años que mantenía en perfecto estado, y manejé hacia mi siguiente destino. Tenía muchas cosas que hacer, muchas cuentas que cerrar, muchas decisiones que tomar, muchos planes que ejecutar. Si quieres saber qué hice con todo ese dinero y cómo reaccionó mi familia cuando descubrieron la verdad completa, sigue escuchando, porque esta historia apenas empieza. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas cómo llegué a tener esa fortuna, tengo que contarte mi historia desde el principio. Nací en una familia de clase media baja. Mi padre era empleado de una fábrica, mi madre costurera. Éramos 5 hermanos. El dinero nunca alcanzaba, la ropa era heredada, las vacaciones no existían, los cumpleaños eran modestos, pero mis padres tenían algo muy valioso. Educación financiera. Mi padre, aunque ganaba poco, siempre ahorraba el 10% de su sueldo. Siempre, sin falta. Incluso cuando las cosas estaban difíciles.
Me enseñó desde chico que el dinero no era para gastarlo todo, que había que guardarlo, invertirlo, hacerlo crecer. Esteban, me decía, el dinero es como una semilla. Si te la comes, te quita el hambre un día, pero si la plantas y la cuidas, te da frutos durante años. Cuando cumplí 15 años, mi padre me abrió mi primera cuenta de ahorros. Depositó 1,000 pesos, todo el dinero que había ahorrado para mi cumpleaños. Hijo, me dijo, esto es tuyo, pero no lo toques. Cada mes vas a depositar aunque sea 100 pesos, lo que puedas, y vas a ver cómo crece. Empecé a trabajar a los 16. Repartía periódicos por las mañanas antes de ir a la escuela. Ganaba poco, pero religiosamente depositaba 200 pesos al mes en mi cuenta. A los 18 años, cuando terminé la preparatoria, tenía ahorrados 12,000 pesos. Mi padre se sentó conmigo. Esteban, ahora viene lo interesante. Vas a aprender a invertir. Me llevó a una casa de bolsa. Me explicó qué eran las acciones, qué eran los bonos, qué era el interés compuesto, cómo funcionaba el mercado de valores. Me abrió una cuenta de inversión. Invertimos mis 12,000 pesos en acciones de empresas sólidas. Durante los siguientes 4 años, mientras estudiaba contabilidad en la universidad, seguí trabajando. Seguí ahorrando. Seguí invirtiendo. Cada peso que sobraba iba a mi cuenta de inversión. Vivía con lo mínimo. Compartía departamento con 3 compañeros. Comía arroz y frijoles la mayoría de los días. No salía a fiestas. No gastaba en ropa de marca. No tenía vicios caros. Todo mi enfoque estaba en ahorrar e invertir. Cuando me gradué a los 22 años, mi portafolio de inversiones valía 80,000 pesos. Había multiplicado por casi 7 veces mi inversión inicial. Conseguí trabajo como contador junior en una empresa mediana. El sueldo era de 6,000 pesos al mes. Gastaba 3,000 en vivir. Ahorraba e invertía los otros 3,000 cada mes. Sin falta. La gente de mi edad gastaba su dinero en coches, en ropa, en salir. Yo invertía. A los 25 años conocí a Patricia, que se convertiría en mi esposa. Ella también venía de familia humilde, también había aprendido a ahorrar. Nos complementábamos perfectamente. Nos casamos con una boda sencilla, nada ostentoso. Invertimos el dinero que nos regalaron en lugar de gastarlo en una luna de miel cara. Ella trabajaba como maestra. Entre los dos ganábamos 11,000 pesos al mes. Vivíamos con 6,000. Invertíamos 5,000. Diana nació cuando yo tenía 27 años. Patricia dejó de trabajar para cuidarla. Nuestros ingresos se redujeron a solo mi sueldo, pero seguimos con nuestra disciplina. Seguimos invirtiendo, aunque fuera menos, aunque fuera solo 1,000 pesos al mes. Nunca dejamos de invertir. Para ese entonces, mi portafolio ya valía 200,000 pesos. El interés compuesto empezaba a hacer su magia. A los 30 años, recibí una herencia pequeña de mi padre cuando murió. 50,000 pesos. Mucha gente habría usado ese dinero para comprar un coche o hacer mejoras en la casa. Yo lo invertí todo. 50,000 pesos directos al mercado de valores. Patricia y yo vivíamos en un departamento pequeño. Teníamos un coche usado, ropa sencilla, muebles modestos. Pero nuestro portafolio de inversiones crecía mes con mes. Descubrí que tenía talento para invertir. Leía todo lo que caía en mis manos sobre finanzas. Estudiaba empresas, analizaba estados financieros, identificaba oportunidades, compraba acciones cuando estaban baratas, las vendía cuando subían, reinvertía las ganancias. El ciclo se repetía una y otra vez. A los 35 años, mi portafolio valía 1,000,000 de pesos. Era un millonario y nadie lo sabía. Seguía viviendo como clase media. Seguía manejando mi coche viejo. Seguía usando ropa sencilla. Seguía comiendo en casa. Pero en secreto era rico. Patricia murió cuando yo tenía 45 años. Un accidente de tránsito fue devastador. Diana tenía 18. Estaba en la universidad. Su madre había sido su todo. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un sábado por la tarde. Patricia había ido al supermercado. Algo tan simple, tan cotidiano. Nunca regresó. Un conductor borracho se pasó el alto. El impacto fue instantáneo.
Los médicos dijeron que no sufrió, que fue rápido. Pero eso no hizo que doliera menos. Diana llegó al hospital gritando, llorando, negándose a creer. Se tiró al piso cuando le confirmamos que su madre había muerto. Yo tuve que ser fuerte por ella. Tuve que organizar el funeral. Tuve que tomar decisiones. Tuve que consolar a mi hija mientras mi propio corazón se hacía pedazos. Los días después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía vacía sin Patricia. Su ropa todavía en el closet. Su perfume todavía en el baño. Sus notas todavía pegadas en el refrigerador. Diana se quedó en casa conmigo esos primeros meses. No quería volver a la universidad. No quería hacer nada. Solo lloraba. Y yo intenté estar ahí para ella, pero ella me culpó. Me culpó por no haber comprado un coche mejor, por no haberle dado a su mamá una vida más cómoda, por ser, en sus palabras, un tacaño que prefería guardar dinero en lugar de disfrutar la vida. «Papá», me gritó una noche, «si hubieras gastado en un coche mejor, mamá estaría viva. Si no fueras tan codo, ella tendría un vehículo seguro. Es tu culpa, todo es tu culpa». Esas palabras me destrozaron. No porque fueran verdad. El coche de Patricia estaba en perfecto estado. El accidente no fue por fallas mecánicas, fue por un borracho irresponsable. Pero Diana necesitaba culpar a alguien y yo era el objetivo más fácil. La dejé desahogarse, la dejé gritarme, la dejé llorar, porque entendía que estaba procesando su dolor de la única manera que sabía. Nunca le conté sobre las inversiones. Nunca le dije que teníamos dinero, porque Patricia y yo habíamos decidido que Diana debía aprender el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor del esfuerzo. No queríamos criar una niña mimada que pensara que todo le llegaba fácil. Después de la muerte de Patricia, mantuve el secreto. Era lo que mi esposa habría querido. Diana se graduó de la universidad, estudió diseño gráfico, consiguió un trabajo decente, se casó con Pablo a los 25. Yo les ayudé con algunos gastos de la boda, pero nada exagerado. Les regalé 50,000 pesos. Ella se quejó. «Papá, tus amigos regalaron más que tú. ¿Qué van a pensar de nosotros? Que tu padre te ama pero no es millonario», le respondí. «Vivan dentro de sus posibilidades». Los años pasaron. Mi portafolio siguió creciendo. A los 50 años valía 20 millones. A los 55, 50 millones. A los 60, 100 millones. Ahora, a los 62, vale 120 millones. He sido un inversionista exitoso toda mi vida. He hecho crecer mi dinero de manera exponencial, pero siempre he vivido con modestia. Siempre he aparentado ser un jubilado común, un viejo sencillo con una pensión modesta. ¿Por qué? Porque quería saber quién me quería por lo que soy, no por lo que tengo, porque quería que Diana valorara el trabajo y el esfuerzo, porque no quería que el dinero arruinara a mi familia como había visto que arruinaba a otras familias. Pero ese día, frente al banco, cuando Diana me llamó viejo tacaño, entendí algo. Entendí que mi estrategia había fallado. Entendí que mi hija nunca había aprendido las lecciones que intenté enseñarle. Entendí que era momento de cambiar todo. Si quieres saber qué hice después de cerrar esa primera cuenta, sigue escuchando. Después de irme del banco, manejé directo a casa. Me senté en mi escritorio, saqué todos los documentos de mis inversiones, todas mis cuentas bancarias, todo mi portafolio. Lo revisé todo meticulosamente y tomé decisiones que cambiarían mi vida y la de Diana para siempre. Llamé a mi asesor financiero. Su nombre es licenciado Jiménez. Me ha ayudado a manejar mis inversiones durante 20 años. Es una de las pocas personas que conoce mi situación financiera real. Licenciado Jiménez, necesito reorganizar completamente mi portafolio. Necesito cambiar mi testamento. Necesito crear estructuras legales nuevas. Todo lo que hablamos debe quedar en confidencialidad absoluta. Por supuesto, don Esteban, cuénteme qué necesita. Le expliqué lo que había pasado en el banco. Le conté cómo Diana me había humillado públicamente. Le dije que había tomado la decisión de desheredarla completamente. «Don Esteban», dijo él después de escucharme, «¿está seguro de esto? Es su única hija. Las emociones a veces nos hacen tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos». «No me voy a arrepentir, licenciado.
He pasado 37 años tratando de enseñarle valores a mi hija. 37 años modelando disciplina financiera, y hoy me demostró que no aprendió nada, que solo me ve como una fuente de dinero. Así que es momento de que aprenda la lección más importante de su vida: las consecuencias. Trabajamos durante 3 días en reorganizar todo. Cerré todas mis cuentas en los bancos donde tenía dinero. 7 bancos en total. Retiré todo. 119.800.000 pesos. Una fortuna que nadie sabía que existía. Abrí cuentas nuevas en bancos diferentes. Bancos donde Diana nunca pensaría en buscar. Cambié mi testamento. Antes, Diana era mi única heredera. Heredaría todo cuando yo muriera. Ahora, el Nuevo Testamento decía algo completamente diferente. 50 millones de pesos irían a crear la Fundación Educativa Patricia Lagos en honor a mi esposa. Una fundación que daría becas universitarias completas a estudiantes de familias humildes. Estudiantes que, como yo, querían estudiar pero no tenían recursos. La fundación pagaría todo: colegiatura, libros, materiales, vivienda, comida, todo, para que pudieran enfocarse solo en estudiar sin preocuparse por dinero. 30 millones irían a crear un fondo de inversión educativo, un fondo que enseñaría educación financiera a jóvenes de preparatoria. Les enseñaría a ahorrar, a invertir, a manejar dinero. Les daría una cuenta de inversión inicial con 5,000 pesos para que practicaran. Todo supervisado pero real. Dinero real invirtiendo en el mercado real, para que aprendieran haciendo. 20 millones los dejaría en un fideicomiso para mis futuros nietos, si es que Diana alguna vez tenía hijos, pero con condiciones estrictas. No podrían tocar el dinero hasta cumplir 25 años. Y solo si demostraban responsabilidad financiera, si tenían buen historial crediticio, si tenían ahorros propios, si demostraban que habían aprendido las lecciones que su madre nunca aprendió. Y para Diana, para mi hija que me había llamado viejo tacaño, le dejaba exactamente lo que ella pensaba que yo tenía: 50,000 pesos, el equivalente a lo que me había pedido prestado para el coche, con una nota que decía: para mi hija Diana, esto es todo lo que un viejo tacaño como yo pudo ahorrar en su vida. Espero que te alcance para el enganche de tu camioneta. Con amor, tu padre que nunca fue lo suficientemente generoso para ti. El licenciado Jiménez leyó el testamento completo. Don Esteban, esto va a ser un golpe terrible para su hija cuando usted fallezca. Lo sé, licenciado, pero es un golpe necesario. Es la única manera de que entienda el valor de las cosas. Es la única manera de que se arrepienta de cómo me trató. Firmamos todos los documentos. Todo quedó legal y blindado. No había manera de que Diana pudiera impugnar el testamento. No había manera de que pudiera acceder a mi fortuna. Pero no planeaba morirme pronto. Tenía 62 años. Estaba sano. Hacía ejercicio. Comía bien. Probablemente me quedaban 20 o 30 años de vida. Así que, mientras estuviera vivo, iba a disfrutar de una manera que nunca había disfrutado. Iba a usar mi dinero para mí. Iba a viajar. Iba a conocer el mundo. Iba a vivir experiencias. Iba a dejar de fingir que era pobre. Compré pasajes a Europa. Un viaje de 3 meses. Italia, Francia, España, Alemania, Grecia. Algo que siempre había soñado hacer, pero nunca me había permitido. Reservé hoteles de 4 estrellas, no 5 estrellas. No era ostentoso, pero cómodos, buenos, dignos. Compré ropa nueva, elegante pero sobria. Me corté el cabello en una buena peluquería. Me compré lentes nuevos de marca. Me sentía renovado. 3 días después del incidente en el banco, Diana fue a mi casa. Tocó la puerta insistentemente. Yo estaba empacando para mi viaje. Abrí. Papá, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, Diana. Papá, por favor. Me pasé de la raya. Lo sé, lo admito. Pero no puedes estar hablando en serio. No puedes desheredarme por un momento de enojo. No te desheredé por un momento de enojo. Te desheredé por 37 años de falta de respeto acumulada. Ese momento en el banco fue simplemente la gota que derramó el vaso. Ella empezó a llorar. Papá, soy tu única hija, tu única familia.
No podés hacerme esto. Podés pedirme perdón cuanto quieras. Podés llorar todo lo que necesites. Pero mi decisión está tomada. Los documentos están firmados. Tu herencia será de 50,000 pesos. El resto se irá a caridad y educación, a personas que realmente valorarán lo que reciban. Pero papá, ¿cómo voy a vivir? Sos una mujer de 37 años, con un trabajo y un esposo. Vas a vivir de tu trabajo como el resto del mundo, como yo viví toda mi vida, trabajando y ahorrando. Se molestó. Volvió a salir su verdadera cara. Todo esto porque no te quise prestar 50,000 pesos. ¿Qué clase de padre sos? Soy el tipo de padre que te enseñó valores toda tu vida, y vos nunca quisiste aprender. Soy el tipo de padre que trabajó duro, ahorró e invirtió para tener una vejez digna. Soy el tipo de padre que decidió que su dinero se usará para ayudar a gente que realmente lo necesita en lugar de dárselo a una hija ingrata. Ahora, si me disculpas, tengo un viaje que preparar. ¿A dónde vas?, preguntó sorprendida viendo las maletas. A Europa. 3 meses. ¿Cuánto te va a costar eso? Más de lo que alguna vez me pediste prestado. Pero es mi dinero, me lo gané. Y voy a disfrutarlo. Te vas a gastar tu dinero en viajes mientras yo estoy acá con problemas. Exactamente. Porque yo trabajé por ese dinero. Yo lo ahorré. Yo lo invertí. Y yo decido en qué gastarlo. Y decidí gastarlo en mí en lugar de seguir financiando tu estilo de vida irresponsable. Se fue dando un portazo. No la detuve. 3 días después, abordé mi avión hacia Roma. Primera vez en mi vida que volaba en clase ejecutiva. Primera vez que me permitía ese lujo. Me senté en mi asiento espacioso. Acepté la copa de vino que me ofrecieron. Miré por la ventana mientras el avión despegaba. Y sonreí. Sonreí porque por primera vez en mi vida estaba poniendo límites. Estaba priorizándome. Estaba siendo egoísta de la manera correcta. Si quieres saber cómo fue mi viaje y qué pasó con Diana mientras estuve fuera, sigue escuchando, porque lo mejor está por venir. Europa fue una revelación. En Roma caminé por el Coliseo y por primera vez entendí lo que significa sentirse pequeño ante la historia. Me paré en el centro de esa estructura milenaria y pensé en todos los que habían estado ahí antes que yo. Gladiadores, emperadores, ciudadanos comunes. Y ahora yo, Esteban Lagos, el contador que se había convertido en millonario en secreto. Comí pasta auténtica en pequeñas trattorías escondidas en callejones. Pasta hecha a mano por nonnas de 80 años que me trataban como a un nieto. Bebí vino en plazas llenas de historia. Plazas donde se sentó Miguel Ángel, donde caminó Caravaggio, donde la historia había sucedido. En París subí a la Torre Eiffel al amanecer. Había leído que era el mejor momento para evitar las multitudes. Estaba en lo alto cuando el sol empezó a salir. La ciudad se iluminó poco a poco, los edificios dorados, el Sena brillando. Y yo lloré. Lloré porque Patricia siempre quiso ver esto. Lloré porque estaba viviendo el sueño de ambos, pero solo. Lloré porque me di cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado acumulando dinero en lugar de crear memorias. Recorrí el Louvre durante horas. Me senté frente a la Mona Lisa durante 20 minutos, solo mirándola, pensando, reflexionando sobre el arte, sobre la vida, sobre lo efímero de todo. Me senté en cafés viendo pasar la vida, parisinos apurados yendo al trabajo, turistas tomando fotos, amantes besándose en las esquinas, y yo solo observaba, absorbiendo, viviendo cada momento. En Barcelona admiré la Sagrada Familia y me quedé sin palabras. Gaudí había dedicado su vida a esta obra maestra, había muerto sin verla terminada. Y ahí estaba yo, un hombre que había dedicado su vida a acumular dinero. ¿Qué iba a dejar yo cuando muriera? Números en cuentas bancarias o memorias en corazones. Caminé por las Ramblas. Probé tapas en bares locales donde los meseros me explicaban la historia de cada platillo. Jamón ibérico que se derretía en la boca. Pan con tomate tan simple pero tan perfecto. Vino Rioja que sabía a tradición. En Berlín aprendí historia. Visité museos del Holocausto. Vi lo que la humanidad es capaz de hacer, lo peor y lo mejor. Caminé por los restos del muro. Toqué el graffiti.
Pensé en las familias divididas, en las vidas rotas, en la resiliencia humana. En Grecia vi las ruinas de Atenas. Me paré en el Partenón. Navegué entre las islas, cada isla con su personalidad, Santorini con sus casas blancas, Mykonos con su vida nocturna, Creta con su historia. Me bañé en el mar Egeo. El agua era tan azul que parecía irreal, tan clara que veías el fondo, tan cálida que podías estar horas flotando. Conocí gente, otros viajeros de mi edad que también estaban viviendo su vida después de años de trabajar. Compartimos historias, compartimos risas. Hice amigos de diferentes países. Una pareja alemana de 65 años que vendieron su casa para viajar por el mundo. Un hombre francés de 70 años que después de enviudar decidió ver todos los lugares que su esposa había soñado visitar. Una mujer española de 58 que dejó su trabajo estresante para encontrarse a sí misma. Todos teníamos algo en común. Habíamos llegado a un punto en nuestras vidas donde decidimos que ya era suficiente de sacrificarse por otros. Era momento de vivir para nosotros. Era momento de disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Era momento de ser lo que algunos llamarían egoístas, pero que nosotros llamábamos inteligentes. Durante esos 3 meses, apagué mi teléfono la mayor parte del tiempo. Solo lo encendía una vez por semana para revisar que no hubiera emergencias. Diana me llamó 17 veces. Me mandó 43 mensajes. No respondí ninguno. Pablo también me escribió. Don Esteban, por favor, hable con Diana. Está muy mal. Llora todos los días. Dice que perdió a su padre por su culpa. Respóndele aunque sea para decirle que está vivo y bien. Le respondí un mensaje corto. Estoy vivo. Estoy bien. Estoy en Europa disfrutando mi dinero de viejo tacaño. Cuando vuelva en 3 meses, hablaremos si ella está dispuesta a escuchar de verdad. También me escribió mi hermana Clara, que vive en otra ciudad. Esteban, ¿qué hiciste? Diana me llamó llorando. Dice que la desheredaste. Dice que cerraste todas tus cuentas. Dice que te fuiste a Europa sin avisarle. Esto es verdad. Clara, le respondí, es verdad. Y fue la mejor decisión que tomé en años. Diana necesita aprender que no puede tratarme como su banco personal, que no puede faltarme al respeto y esperar que todo siga igual. Esta es mi manera de enseñarle. Mi hermana trató de ser mediadora. Es tu única hija, Esteban. No seas tan duro con ella. Clara, vos no estuviste ahí cuando me humilló públicamente. Vos no escuchaste cómo me gritó viejo tacaño frente a extraños. Vos no viste su cara de desprecio cuando le dije que no tenía dinero para prestarle. Ella me hizo quedar como un miserable. Y resulta que soy todo lo contrario. Soy rico, muy rico. Y ella nunca lo supo porque aparenté ser pobre para ver su verdadero carácter, y me demostró que solo le importa el dinero. Hubo un silencio del otro lado. Sos rico. ¿Qué tan rico? Tengo un patrimonio de 120 millones de pesos, Clara. He sido inversionista toda mi vida. Viví con modestia para ahorrar e invertir, y ahora que tengo 62 años, decidí disfrutarlo. Diana pensaba que iba a heredar una casa modesta y algunos ahorros pequeños. No tenía idea de que iba a heredar una fortuna, pero ahora ya no la heredará. Todo irá a fundaciones educativas cuando yo muera. Mi hermana no podía creerlo. Esteban, sos millonario y nunca nos dijiste. Nunca les dije porque no quería que me trataran diferente. No quería que me vieran como banco. No quería que las reuniones familiares se volvieran peticiones de préstamos. Quise vivir normal, ser el hermano contador aburrido, el cuñado sencillo, el tío modesto, y funcionó durante décadas, hasta que Diana explotó. El tercer mes de mi viaje estaba en una isla griega, Santorini, sentado en una terraza viendo el atardecer más hermoso que había visto en mi vida. El cielo era naranja, rosado, morado, el mar brillaba, todo era perfecto. Y por primera vez desde la muerte de Patricia, me sentí completamente en paz. Sentí que ella estaría orgullosa de mí, de que finalmente estaba viviendo, de que finalmente me estaba valorando, de que finalmente había puesto límites. Patricia, le dije al atardecer, ojalá estuvieras acá conmigo. Ojalá pudieras ver estos lugares que siempre soñamos visitar. Perdóname por haber esperado tanto.
Perdóname por haber priorizado el ahorro sobre las experiencias, pero ahora lo estoy haciendo. Ahora estoy viviendo por los dos. Una señora que estaba en la mesa al lado me escuchó. Era italiana, de unos 70 años. ¿Perdió a su esposa?, preguntó en español con acento italiano. Asentí. Hace 17 años. Ella sonrió con tristeza. Yo perdí a mi esposo hace 5 años. Por eso viajo, para vivir por los dos, para ver el mundo que él siempre quiso ver pero nunca pudo porque trabajó hasta que se enfermó. No haga lo que hizo él. No espere. Viva ahora. Esas palabras me llegaron profundo. Tenía razón. No podía seguir esperando. Tenía 62 años. Si tenía suerte me quedaban 20 o 30 años. Pero también podía morirme mañana. Tenía que vivir hoy. Tenía que disfrutar hoy. Cuando volví a mi país después de 3 meses, era un hombre diferente. Bronceado, descansado, con energía renovada, con perspectiva nueva. Compré un departamento nuevo. No vendí mi casa vieja todavía, pero compré un departamento en una zona mejor, más moderna, con seguridad, con amenidades, con vista. Me mudé. Contraté un diseñador de interiores. Decoré el lugar a mi gusto. Muebles cómodos, arte en las paredes, tecnología moderna. Por primera vez en mi vida, tenía un hogar que reflejaba mi verdadera situación económica. Compré un coche nuevo, no ostentoso, no un deportivo, pero un sedán de lujo, cómodo, seguro, elegante. Contraté un nutricionista, un entrenador personal. Empecé a cuidar mi salud seriamente. Empecé a vivir como merecía vivir después de 40 años de trabajo y sacrificio, y entonces llamé a Diana. Es hora de que hablemos, cara a cara, en mi departamento nuevo. Si querés entender realmente quién soy y qué hiciste, vení mañana a las 4 de la tarde. Le mandé la dirección. Ella respondió inmediatamente. Papá, ¿dónde es esto? Es un edificio muy elegante. ¿Vos vivís ahí? Sí. Compré este departamento la semana pasada. Te espero mañana. Llegó puntual. Tocó el timbre. Abrí. Su cara cuando entró era de total confusión. Papá, este lugar debe costar una fortuna. Costó 3 millones de pesos. Lo pagué en efectivo. Volvió a mirar alrededor con la boca abierta. Siéntate, Diana. Tenemos mucho de qué hablar. Si quieres saber cómo fue esa conversación y qué pasó después, quédate hasta el final, porque ahí es donde está la verdadera lección. Diana se sentó en el sofá nuevo. Yo me senté frente a ella. Hablemos con honestidad total, sin gritos, sin acusaciones, solo verdades. Ella asintió nerviosamente. Papá, este lugar es increíble. ¿Cómo pudiste pagar todo esto? Con mi dinero, Diana. El dinero que ahorré e invertí durante 40 años. El dinero que vos pensabas que no existía porque yo aparentaba ser pobre. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué fingiste no tener dinero? Porque quería que aprendieras valores, que aprendieras el valor del trabajo, el valor del ahorro, el valor del esfuerzo. Tu madre y yo decidimos que no ibas a crecer como niña rica, que ibas a crecer normal, con límites, con disciplina, con responsabilidad. Queríamos que cuando fueras adulta, fueras una persona de bien, una persona que supiera manejar dinero, una persona que valorara las cosas. Pero fallamos, Diana. Fallamos porque a pesar de todos nuestros esfuerzos, creciste siendo exactamente lo que no queríamos. Una persona que solo ve a los demás como fuentes de dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es cierto, papá. Yo te quiero, no por tu dinero. Si es verdad, dime cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme algo. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por mí como persona y no como banco? Se quedó en silencio. No podía responder porque sabía que era verdad. Diana, en los últimos 10 años me has pedido dinero prestado 27 veces. Llevo la cuenta. 27 veces. Suman un total de 380,000 pesos. No me has devuelto ni un solo peso, ni uno. Siempre hay una excusa, que no te alcanzó, que tuviste gastos inesperados, que el próximo mes. Pero el próximo mes llega y me pedís más dinero para otra cosa. Papá, yo pensé que vos tenías poco. Pensé que te estaba pidiendo lo único que tenías.
Esa es una excusa pobre, Diana. Si realmente pensabas que era lo único que tenía, deberías haber tenido más vergüenza en pedírmelo. Deberías haber intentado más duro devolvérmelo, pero no te importó. Te dio igual si yo comía o no, si pagaba mis cuentas o no. Solo te importaba que yo resolviera tus problemas. Lloró más fuerte. Papá, tenés razón. He sido una mala hija. He sido egoísta. He sido interesada. Y lo peor es que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Le pasé una caja de pañuelos. Diana, no te estoy diciendo esto para lastimarte. Te lo estoy diciendo para que entiendas, para que veas el patrón, para que cambies, porque si no cambias, vas a perder más que mi herencia. Vas a perder relaciones, vas a perder amigos, vas a perder la poca familia que te queda, porque nadie quiere estar cerca de alguien que solo los busca cuando necesita algo. Entiendo, papá, lo entiendo, y quiero cambiar, quiero ser mejor. Bien, entonces empecemos por saldar tu deuda conmigo. Me debes 380,000 pesos. No espero que me los pagues todos de golpe, pero espero un plan real de pagos, aunque sean 5,000 pesos al mes, aunque me tarde 6 años en pagarme. Pero necesito ver compromiso, necesito ver que vas a honrar tu palabra. Puedo hacer eso, papá. Voy a hacer un presupuesto, voy a recortar gastos, voy a pagarte, te lo juro. Segundo, necesito que entiendas que mi testamento cambió. Ya no vas a heredar mi fortuna. Va a ir a fundaciones educativas, a becas para estudiantes, a programas de educación financiera, a ayudar a gente que realmente necesita oportunidades. Lloró aún más fuerte. Papá, entiendo que estés molesto, pero desheredarme completamente es muy drástico. No es drástico, Diana, es justo. Durante años pensaste que ibas a heredar una casa modesta y algunos ahorros. Ahora heredarás 50,000 pesos. Eso es todo. El resto hará una diferencia en la vida de cientos de personas que valoran la educación y el esfuerzo. Y tercero, continuando, necesito que respetes mis decisiones. Mi dinero es mío. Lo que haga con él es mi decisión. Si quiero viajar, viajo. Si quiero comprar cosas, las compro. Si quiero donar, dono. Y vos no tenés derecho a opinar. No tenés derecho a juzgar. No tenés derecho a llamarme tacaño por no darte lo que querés. Asentía mientras lloraba. Tenés razón, papá. En todo. He sido horrible contigo. He sido la peor hija. Y ahora entiendo por qué tomaste estas decisiones. Pero hay algo más que necesito que entiendas. Me levanté y traje una carpeta de mi estudio. Esta carpeta contiene toda la documentación de mis inversiones, estados de cuenta, reportes de crecimiento. Todo. Quiero que lo veas. Quiero que entiendas el trabajo que me tomó construir esta fortuna, la disciplina que requirió, los sacrificios que hice. Abrió la carpeta. Página por página veía números, inversiones, rendimientos, crecimiento año tras año. Papá, esto es impresionante. Has construido todo esto con disciplina y paciencia. Has sido un genio financiero y nunca lo supe. Exacto. Nunca lo supiste porque yo no presumía. Porque yo vivía con modestia. Porque para mí el dinero no era para exhibir, sino para crecer. Y ahora, a mis 62 años, puedo disfrutarlo. Puedo viajar. Puedo vivir cómodo. Puedo darme gustos. Porque me lo gané. Diana cerró la carpeta. Papá, ¿hay algo que pueda hacer para que reconsideres el testamento? ¿Hay algo que pueda hacer para recuperar tu confianza? Demuéstrame con acciones, no con palabras. Págame lo que me debes. No me pidas más dinero. Invítame a tu casa sin agenda oculta. Llámame solo para hablar. Trátame como hijo, no como banco. Y quizás, solo quizás en algunos años, podamos hablar de nuevo sobre esto. Pero no te prometo nada. Se fue ese día con una expresión diferente. No de enojo, de reflexión, de entendimiento. Los siguientes meses fueron interesantes. Diana empezó a pagarme. El primer mes me depositó 5,000 pesos. Cuando vi la notificación en mi teléfono, no lo podía creer. Por primera vez en 10 años, estaba cumpliendo. Me llamó ese mismo día. Papá, ya hice el primer pago. Espero que lo hayas recibido. Lo recibí, Diana. Gracias.
Sé que no es mucho, pero es lo que Pablo y yo pudimos ahorrar este mes. Recortamos gastos, dejamos de salir a comer fuera, cancelamos el gimnasio, empezamos a cocinar en casa. Es un buen comienzo, hija. El segundo mes otros 5,000, esta vez con una nota. Papá, vendimos algunas cosas que no usábamos, una televisión extra, algunos muebles. Queremos demostrar que vamos en serio. El tercero, lo mismo. Y el cuarto. Y el quinto. Cada mes, sin falta, llegaba el depósito. A veces de 5,000, a veces de 6,000, una vez de 8,000. Me explicó que Pablo había recibido un bono y decidieron dármelo todo a mí en lugar de gastarlo. Pero no solo estaba pagando, también empezó a llamarme sin pedir nada. La primera vez casi me caigo de la sorpresa. Hola papá, ¿cómo estás? Solo llamaba para saber de ti. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho esta semana? Hablamos durante media hora, de cosas normales, del clima, de una serie que estaba viendo, de un libro que estaba leyendo, sin mencionar dinero, sin mencionar préstamos, sin mencionar problemas, solo conversación, solo conexión. También empezó a invitarme a comer. La primera invitación fue tímida. Papá, Pablo y yo queremos invitarte a comer el domingo. Si quieres, si tienes tiempo, no tienes que venir si no quieres. Acepté. Fui a su casa. Cuando llegué, me sorprendí. La casa estaba más ordenada, más limpia, más acogedora. Diana había cocinado. Pollo al horno con verduras. Nada ostentoso, nada caro, pero hecho con amor, hecho con esfuerzo. Acepté algunas invitaciones. Fui a su casa. Comimos juntos. Hablamos de cosas normales, de la vida, del trabajo, del clima, sin mencionar dinero, sin mencionar préstamos, sin mencionar herencias. Solo padre e hija conectando como no lo habíamos hecho en años. Pablo también cambió. Me pidió disculpas formales por no haberme defendido en el banco, por haber sido cómplice silencioso de las faltas de respeto, por haber visto-me como banco en lugar de como suegro. Don Esteban, me dijo, quiero que sepa que estoy trabajando en cambiar. Diana y yo estamos tomando un curso de finanzas personales. Estamos aprendiendo a presupuestar, a ahorrar, a invertir. Les di un regalo, un libro, el mismo libro que mi padre me había regalado cuando tenía 18 años. El libro que me enseñó sobre inversiones. Lean esto, les dije. Apliquen lo que dice. Y en unos años ustedes también podrán construir riqueza. No esperen herencias. Construyan su propio patrimonio. Empezaron a aplicar las lecciones. Vendieron el coche que tanto querían y compraron uno más modesto usado. Redujeron gastos. Empezaron a ahorrar. Después de 6 meses, Diana me mostró su cuenta de ahorros. Papá, tenemos ahorrados 60,000 pesos. Es la primera vez en nuestra vida de casados que tenemos ahorros reales. Estaba orgulloso. Esa es mi hija. Esa es la Diana que yo quería ver. La Diana que aprende, que crece, que se responsabiliza. Seguí con mi vida. Viajé a Sudamérica, a Asia, a África. Conocí el mundo. Disfruté cada momento. Conocí a una señora llamada Graciela en uno de mis viajes. 60 años. Viuda también. Inversionista también. Conectamos. Nos hicimos compañeros de viaje. No era amor dramático. Era compañía agradable. Alguien con quien compartir experiencias. Alguien que entendía la importancia de vivir el presente. Diana la conoció. Al principio estaba celosa, como si Graciela estuviera reemplazando a su madre, pero después entendió. Papá, me dijo después de conocerla, me alegra que hayas encontrado compañía. Te mereces ser feliz. Mamá, habría querido que fueras feliz. Esas palabras significaron mucho. Al año de nuestro incidente en el banco, Diana me invitó a cenar. Tenía una sorpresa. Llegué a su casa y había algo diferente en el ambiente. Había velas en la mesa, una cena especial. Papá, siéntate, por favor. Tengo algo importante que darte. Me senté nervioso, no sabía qué esperar. Diana y Pablo se sentaron frente a mí. Los dos me miraban con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Papá, aquí está. Me entregó un sobre. Era un sobre grueso, pesado. Lo abrí lentamente. Adentro había un cheque, por 380,000 pesos. Me quedé mirándolo sin poder hablar.
Diana empezó a explicar con voz temblorosa. Te terminé de pagar, papá. Todo, hasta el último peso. Vendimos algunas cosas. La televisión grande, los muebles caros que habíamos comprado a crédito, el equipo de sonido, cosas que pensábamos que necesitábamos pero que en realidad eran solo vanidad. Pablo continuó. También recorté gastos, don Esteban. Dejé de almorzar afuera todos los días. Empecé a llevar comida de casa. Ahorré cada peso extra que ganábamos, lo guardábamos. Vivimos con lo mínimo, con lo necesario. Y finalmente, después de 12 meses, pudimos completar toda la deuda. Diana tenía lágrimas en los ojos. Papá, sé que el dinero no borra lo que hice. Sé que no compensa años de faltarte al respeto, pero quiero que sepas que aprendí. Aprendí el valor del esfuerzo. Aprendí lo que significa trabajar por algo. Aprendí lo que se siente cumplir tu palabra. Tomé el cheque. Lo miré durante un largo minuto. Era real. 380,000 pesos. Ella realmente lo había hecho. Había cumplido. Había demostrado que podía cambiar, que podía ser responsable, que podía honrar sus compromisos. Y entonces hice algo que los sorprendió. Lentamente, frente a ellos, empecé a romper el cheque, primero por la mitad, después en cuartos, después en pedazos pequeños. Diana se asustó, se paró de golpe. Papá, ¿qué haces? Eso es dinero, eso nos costó un año de sacrificios. ¿Por qué lo rompes? Pablo también estaba en shock. Don Esteban, no entiendo. Pensé que quería que le pagáramos. Yo quería que me pagaran, les dije con una sonrisa. Pero no porque necesitara el dinero. Quería que pagaran porque necesitaban aprender la lección. Necesitaban sentir el peso de honrar un compromiso. Necesitaban experimentar el esfuerzo de cumplir su palabra. Era una prueba, Diana. Una prueba para ver si realmente estabas comprometida, para ver si realmente habías cambiado. Y lo demostraste. Pagaste cada peso. Cumpliste tu palabra. Ahora entiendo que has aprendido la lección. Pero papá, era dinero que te debíamos. Tenés algo mucho más valioso que dinero. Tenés dignidad, tenés palabra, tenés responsabilidad. Eso no tiene precio. Hace 2 semanas actualicé mi testamento otra vez. Llamé al licenciado Jiménez a mi departamento. Trajo los documentos. Nos sentamos en mi sala con vista a la ciudad. Don Esteban, me dijo, ¿estás seguro de estos cambios? Completamente seguro, licenciado. He tenido un año para observar, para ver si el cambio de Diana era real o temporal. Y puedo decir con certeza que es real. Ha pagado cada peso, ha llamado sin pedir nada. Ha sido una hija presente, ha demostrado que aprendió. Diana todavía no hereda la mayor parte sigue yendo a las fundaciones. 50 millones para la Fundación Educativa Patricia Lagos. Esta fundación ya está operando. Ya tiene su primer grupo de becados. 20 estudiantes de familias humildes que ahora están estudiando en universidades privadas. Todo pagado, todo cubierto. Fui a conocerlos el mes pasado. Me recibieron con aplausos, con lágrimas, con gratitud genuina. Un joven llamado Miguel me abrazó. Don Esteban, me dijo, usted cambió mi vida. Yo vengo de una familia donde nadie terminó la primaria y ahora estoy estudiando ingeniería. Gracias a usted. Gracias a su generosidad. 30 millones para el Fondo de Inversión Educativo. Este programa ya tiene 100 estudiantes inscritos. Cada uno recibió 5,000 pesos en una cuenta de inversión. Están aprendiendo a invertir con dinero real, bajo supervisión, con educación. Están viendo cómo crece su dinero. Están entendiendo el poder del interés compuesto. Están aprendiendo lo que yo aprendí hace 40 años. Una estudiante llamada Valeria me escribió una carta. Don Esteban, escribió, nunca pensé que podría ser inversionista. Pensé que eso era solo para ricos, pero usted me demostró que cualquiera puede hacerlo, con disciplina, con paciencia, con educación. Ahora mi meta es ser millonaria antes de los 40. 20 millones en el fideicomiso para futuros nietos. Diana y Pablo están tratando de tener hijos ahora. Están siendo responsables, están ahorrando primero, están preparándose financieramente. Diana me dijo hace poco, papá,
No quiero traer hijos al mundo hasta que Pablo y yo estemos estables, hasta que tengamos ahorros, hasta que tengamos un plan. No quiero que nuestros hijos crezcan con padres irresponsables. Esas palabras me llenaron de orgullo. Significaban que realmente había cambiado. Pero ahora le dejo 500,000 pesos en lugar de 50,000. Es un cambio significativo. Es un reconocimiento de su crecimiento, de su cambio, de su esfuerzo. Y le dejo algo más importante. Le dejo una carta explicando todo. Mi filosofía de vida, mis lecciones, mis errores, mis aprendizajes, todo lo que quiero que ella sepa cuando yo ya no esté. Esta historia no termina con reconciliación perfecta, no termina con Diana heredando millones, termina con algo mejor. Termina con una hija que aprendió, que creció, que cambió, que se convirtió en mejor persona. Ahora a ti que me escuchas, quiero decirte algo. No importa cómo te traten, no importa cómo te llamen, no importa si te dicen tacaño o egoísta, si estás haciendo lo correcto, si estás poniendo límites saludables, si estás priorizando tu bienestar, estás en el camino correcto. Yo fui llamado viejo tacaño por no darle dinero a mi hija, y fue la mejor cosa que pudo pasar, porque me obligó a tomar decisiones que debía haber tomado años antes. Me obligó a poner límites, me obligó a valorarme. Cerré mi cuenta ese mismo día, retiré mi dinero, cambié mi vida, y no me arrepiento ni un segundo. Tengo 62 años, soy millonario, soy viajero, soy libre, soy feliz, y mi hija, aunque no heredará mi fortuna, heredará algo mejor. Heredará las lecciones que finalmente aprendió, heredará la sabiduría que viene del error. Heredará el entendimiento de que el dinero no compra el respeto, se gana. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Y dime, ¿tienes el valor de poner límites aunque te llamen egoísta? Porque eso es lo que significa realmente amarte a ti mismo. Gracias por escuchar mi historia.